Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 58. ¿Cómo crecer en integridad? ¿Intentas acomodar a Jesús en tu horario o más bien acomodas tu horario en función de Jesús? Dios no puede encajar en nuestros planes, sino que nosotros debemos encajar en los suyos. Eso lo escribe Eugene Peterson. No podemos usar a Dios, pues Él no es una herramienta, ni un electrodoméstico o una tarjeta de crédito. Santo, santo, santo es la palabra que lo sitúa más allá y por encima de nuestros intentos de encajonarlo en nuestro deseo de fantasía o dentro de nuestros esquemas utópicos sobre cómo dejar huella en el mundo. Santo significa que Dios vive por sí mismo, que está vivo de una manera que excede nuestra experiencia e imaginación. Santo se refiere a una vida que arde con una intensa pureza que transforma todo lo que toca en su semejanza. La palabra hebrea santo, kadosh, probablemente significaba en su origen separado o apartado. Llegó a ser usada para describir la alteridad de Dios, y como su carácter y naturaleza son mucho más grandes y mucho más maravillosos que los de ninguna otra persona, que algo distinto de Dios sea santo simplemente significa que ha sido dedicado a Dios. Tú eres santo en la medida que tu vida está dedicada a Él y si tus acciones reflejan su carácter. Santidad e integridad están completamente relacionadas y Dios quiere el todo de tu vida. Vamos a hacer una lectura y está en Salmos capítulo 27. Recuerda que leeremos la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Punto número 1. Alaba al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Cómo puedes hacer para vivir una vida exenta de temor? David tenía numerosas razones para tener miedo. Estaba rodeado de los malvados, enemigos y adversarios. Y aún así decía, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá amedrantarme? No temerá mi corazón. Yo mantendré la confianza. ¿Cómo puedes mantener la confianza ante la oposición y los ataques? El foco de su vida, es decir, de la vida de David, era la alabanza. Se centró en la única cosa, la que era su prioridad número 1. Por eso, no intentes acomodar a Dios en tus planes. Haz tus planes en función de la prioridad de la alabanza a nuestro buen Dios. David ofrece una maravillosa descripción de lo que es la alabanza. Lo que más quiere hacer por encima de todo es adorarlo en su santo templo y contemplar su hermosura. Allí podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Me encanta la expresión la hermosura del Señor. La palabra griega para hermosura, kalos, es la que se usa para describir todo lo que Jesús hizo. Marcos 7:37. Un hombre describió a Jesús como infinitamente hermoso. Jesús no tenía una belleza exterior, como lo dice en Isaías 52, 2 y 3, sino que tenía una belleza de otro tipo, la hermosura de la santidad. Al buscar al Señor y alzar la vista a su hermosura en la alabanza, Él te eleva por encima de las distracciones.
los miedos y las tentaciones. Como lo explica David, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, el amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Quiero invitarte para que hagamos una oración bien especial. Señor, una sola cosa te pido, que habite en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Bueno, y ahora vamos a leer Marcos capítulo 9, desde el versículo 33 en adelante. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos qué venían conversando en el camino. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtala. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que con una sola mano en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir unos con otros. Vamos ahora a leer Marcos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Tremenda enseñanza. Punto número 2. Sirve al Señor con una vida de santidad. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia otros ministerios cristianos y las otras iglesias cristianas? Las divisiones entre los seguidores de Jesús comenzaron muy temprano. Los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién era el mayor.
En este contexto Jesús les habla acerca de las características que debe tener una vida de santidad. La primera característica debe ser la humildad. Jesús les dice que no compitan para ser el primero. La tentación de compararse siempre está ahí. La envidia y la rivalidad son grandes peligros. Jesús dice que si vas a competir por algo, que sea por conseguir el último lugar. Si alguno quiere ser mi discípulo, que sea el último de todos y el servidor de todos. Los líderes estamos llamados a un servicio humilde. Número 2, característica número 2, el amor. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Por lo tanto, ama y dale la bienvenida a todos, incluso a aquellos que no pueden hacer nada por ti, como lo son los niños, los débiles, los pobres. Al hacerlo, estás amando y acogiendo a Jesús. Número 3, tolerancia. Jesús dice a sus discípulos que no rechacen o juzguen a otros que hagan cosas en el nombre de Jesús, porque no sean parte de su grupo o hagan cosas de una manera diferente como ellos la hacen. Es un error rechazar a otros cristianos, a otras denominaciones o a otras organizaciones simplemente porque no sean de los nuestros. Número 4, disciplina. A veces toleramos el pecado en nuestra vida, pero somos intolerantes respecto al pecado de los demás. Jesús nos enseña a ser tolerantes con los demás, pero intolerantes con el pecado en nuestra propia vida. Por supuesto, Jesús no está diciendo que nos mutilemos literalmente, más bien usa el lenguaje figurativo para indicar lo que hacemos con nuestras manos, los lugares que vamos, con nuestros pies y aquellos a lo que miramos con nuestros ojos. Sea disciplinado, inflexible y radical con el pecado. El pecado suele llevar a la división. Jesús nos llama a ser implacables en nuestra determinación de vivir una vida en santidad. Número 5, la paz. Jesús le dice que no discutan, sino que estén en paz. Él deseaba que sus discípulos se llevaran bien entre sí, dejaran de discutir y estuvieran en paz unos con otros. Más adelante oró para que fueran uno, para que el mundo creyera. Número 6, fidelidad. Jesús nos llama a ser fieles en el matrimonio. Nos señala que el permiso al divorcio que dio Moisés fue una concesión, no un mandamiento. El designio de Dios para el matrimonio es la fidelidad para toda la vida. Esposo y esposa están tan íntimamente unidos que se convierten en una sola carne y los dos serán como una sola persona. Marcos 18 dice esto: este es el origen de las maravillosas palabras usadas en las bodas, que siguen al momento en el que los cónyuges unen sus manos e intercambian sus votos. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a hacer entonces una oración. Señor, ayúdame a que por medio del poder de tu Santo Espíritu yo pueda vivir una vida de santidad y que en mi vida pueda desarrollar las siguientes características como lo son la humildad, el amor, la tolerancia, la disciplina, la paz y la fidelidad. Bueno, y ahora vamos a hacer otra lectura. Vamos a Levítico capítulo 1. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada.
Es una ofrenda especial, un aroma agradable a nuestro Dios. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás el animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como una ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche, las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando al ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como una ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable a nuestro buen Dios. Bueno, vamos a leer ahora Levítico capítulo 2. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y las llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada como porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares algunas de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano, porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda y échale incienso. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite junto con todo el incienso y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Bueno, vamos a leer ahora el Levítico 3. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo.
Luego los hijos de Aarón y los sacerdotes salpicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye que la grasa que les rodea, las vísceras, los dos riñones, junto con la grasa que les rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado, todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda, sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero ninguno debe tener defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda, cortada, cerca del espinazo, toda la grasa que nos rodea o que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los hombros, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con sus riñones, y entonces el sacerdote no quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se representa al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor. Coloca su mano sobre la cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos los lados. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, una ofrenda agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación, donde quiera que tú vivas. Punto número 3. Sé santo como el Señor es santo. ¿Cómo puedes vivir una vida santa cuando el mundo a tu lado alrededor es lo opuesto de santo? Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la tierra prometida, se da lo que Eugene Peterson describe como una pausa narrativa, un prolongado tiempo muerto para la instrucción, una detallada y meticulosa preparación para vivir santamente en una cultura que no tiene más ni la más remota idea de lo que significa ser santo. En primer lugar, escribe: cada detalle de nuestra vida se ve afectado por la presencia de este santo Dios. Eres llamado a la santidad en cada aspecto de tu vida diaria. En segundo lugar, continúa diciendo Peterson, Dios provee un camino. En ese caso, los sacrificios, las fiestas y los sabbat, para atraer todo y a todos a su santa presencia, transformados en el fuego ardiente de la santidad. El lenguaje levítico suena muy extraño para nuestros oídos modernos. La ley requería que el sacrificio fuera perfecto, sin defecto. Mediante el sacrificio se realizaba la expiación, simbólicamente por medio de la imposición de manos sobre la cabeza de los toros, las cabras y los corderos. Se pasaba el pecado al sustituto que había de ser sacrificado en lugar de los seres humanos. La sangre del sacrificio era extremadamente importante. Todo esto se puede entender completamente a la luz del Nuevo Testamento. El autor de los Hebreos nos cuenta que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso está en Hebreos 9:22. Nos explica que la ley es una copia y una sombra. En otras palabras, es simplemente una prefiguración y una imagen de algo mucho más grande y maravilloso. Sigue así: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades.
ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. Todo esto estaba llevando al sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que se están santificando. Recibimos el perdón total, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que el Nuevo Testamento nos dice que ya no se necesita ¿qué nos dice allí? Dice, así que el Nuevo Testamento nos dice que ya no se necesita ninguno de aquellos sacrificios, pero conforman el antecedente para el sacrificio de Jesús y nos ayudan a entender, a comprender lo increíble que es. La santidad empieza con poner tu fe en lo que Jesús ha hecho por ti y pedir que su Santo Espíritu venga a tu vida para ayudarte a comenzar a vivir una vida de santidad. En agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ti por medio del sacrificio de Jesús hecho en tu favor, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como lo dice ahí en Romanos capítulo 12. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer. Bueno, vamos a hacer una tercera oración el día de hoy. Señor, lleno de agradecimiento y alabanza, te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Ayúdame, por medio de tu Santo Espíritu que mora en mí, a ser un hombre, una persona santo, así como lo eres tú. Bueno, vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella dice, Jesús dice, vivan en paz unos con otros. Marcos 9:50. Así se resolverían la mayor parte de los problemas del mundo. Recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. ¡Bendiciones!